Días de gloria con el señor Bruce Springsteen para seguir compartiendo periodísticamente en este viernes 27 de marzo el dato actualizado de la Dirección de Meteorología. La posibilidad de precipitaciones sigue vigente. La temperatura es de 32 grados en este momento, la sensación térmica de 32.6 y la máxima hoy de 34 grados. Seguimos hablando aquí con el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas. Mucha gente haciendo preguntas sobre el programa Ñangarecó, sobre todo cuestionamientos a la hora de anotarse, Ñangarecó Roberto. es lo que estos 500.000 que se anunciaron hoy. 500.000 en lugar de los alimentos. En lugar del kit, los 500.000 que hoy el presidente anunció, eran 230 al principio. Entre paréntesis, ¿por qué aumentaron de 230.000 a 500.000? ¿Cuál es la razón financiera? Bueno, en principio el ejercicio que se hizo para los 230.000 es que era su equivalente al costo del kit de alimentos. Sí. Segundo, a las restricciones financieras y presupuestarias que teníamos, ¿verdad? Ahora, con esta nueva ley sí nos da un mayor margen de maniobra y es por eso que se decidió aumentar de manera a tratar de equiparar a lo que la ley establece como ayuda económica. Eso más o menos fue el criterio por el cual se decide hoy ampliar el monto, ¿verdad? Y volviendo a insistir en esto, alguien que acceda a estos 500.000 del programa Ñangarecó podría eventualmente acceder también al 50% del salario mínimo en dos pagos, 25% en abril y 25% en mayo, pero no necesariamente, o sea, no quiere decir que todo el que acceda a los 500.000 ahora necesariamente va a acceder a lo otro, son procesos diferentes, ¿verdad?, de inscripción. Por eso viene un poco también la pregunta. Dice un oyente, si yo pagué antes de más de 300.000 por la luz, ahora en marzo menos 221.000 porque bajó mi actividad por el COVID, me corresponde la condonación anunciada, gracias, dice un oyente. Mira, ese es un tema muy complejo. Ya que es para hoy la ANDE. Le preguntaron bastante al presidente de la ANDE en una conferencia que estuvimos esta mañana en el Palacio, ¿verdad? Entiendo yo que lo que se va a tomar es la facturación, ¿verdad? Si yo en marzo me facturaron menos de 220 y algo mil guaraníes, sí me corresponde la exoneración. Si no, no, ¿verdad? Lo que dijo el presidente de la ANDE es que se iba a tomar también otros criterios de referencia, ya sea la facturación de marzo del año pasado o la facturación promedio de los últimos meses. etcétera. Entonces, Pero eso también es un tema que ellos van a estar definiendo de manera a incorporar eso en el decreto reglamentario que estamos trabajando. no tienen ellos todavía, Guille, cuál va a ser el parámetro. No. Eso lo admitió esta mañana el presidente de la ANDE. Veo ahí en un cuadro que estamos poniendo en TD, 45 millones va a costar la condonación, entiendo que es viceministro, pero lo que se va a postergar de pago, para aquellos que posterguen sus pagos, porque esa es una opción, ¿verdad? ¿Cómo lo va a financiar la ANDE? Era otra pregunta que muchos nos estábamos haciendo. Yo no sé si usted está en condiciones de responder eso, pero no sé si va a salir de los 1.600 millones o cómo lo va a financiar ANDE, porque de algún lugar va a tener que sacar el dinero también. Sí, la ley establece dos mecanismos de financiamiento, ¿verdad? Por un lado, obviamente, es el aporte del Tesoro, pero con la condición de que la ANDE después le devuelva al Tesoro esos recursos a medida que va cobrando por esos servicios que fraccionó, ¿verdad? La otra alternativa que tiene la ANDE es acudir a un adelanto de corto plazo a través de la banca comercial, que también es una figura que está en la ley de presupuesto, en la ley de administración financiera, y que también se pone de manera explícita en esta ley, ¿verdad? Entonces, esas serían las dos vías por las cuales la ANDE podría financiarse de manera a asegurar, digamos, su normal funcionamiento en estos meses, donde por un lado se va a exonerar del pago a un segmento de consumo y por otro lado se va a fraccionar el pago a otro segmento, ¿verdad? Ayer el ministro nos decía, porque el funcionario también pregunta sobre el tema salarial. Ayer corrió la inquietud, con base en lo que decía el propio Benigno López, de que no estaba garantizado el pago de salarios todavía para el mes de abril porque cayeron drásticamente las recaudaciones. Y es lo que quería preguntarte sobre el tema de recaudaciones. ¿Cuál es el porcentaje de caída en este momento? Estamos cerrando marzo, estamos a 27. En este instante y en comparación a qué periodo, ¿cuál es el porcentaje? Mira, los últimos números que yo estuve mirando de la recaudación diaria es que estábamos en torno a un 10% abajo, ¿verdad? En relación a la expectativa. A marzo del año pasado. A marzo pasado. A marzo del año pasado estábamos un 10% abajo. Ahí a eso tenés que sumarle que nuestras previsiones presupuestarias para este año eran de un crecimiento de la recaudación en torno al 8%, ¿verdad? Claro. Entonces, no solamente estamos recaudando menos que el año pasado, sino que ni siquiera estamos recaudando también lo que previmos, ¿verdad? Entonces, es un impacto importante y esto seguramente va a ser mucho más crítico el mes que viene,
donde ya van a empezar a regir también las postergaciones de pago de los impuestos. Así que es una situación compleja que vamos a enfrentar. Es por eso que habíamos incorporado dentro de los 1.600 millones un fondo en torno a los 500 millones de dólares que nos iban a permitir asegurar ese funcionamiento mínimo del Estado, el pago de los compromisos rígidos, ya sea salarios, ¿Eso para un solo programas mes, para sociales, 2 meses? para 2 meses. Para 2 meses. Esos 500 millones para 2 meses. Incorpora un cálculo que hicimos de una caída en torno al 50% de la recaudación y para un funcionamiento mínimo de la administración central de 2 meses y una compensación o recursos a las empresas públicas por 3 meses, ¿verdad? O sea, todo eso está previsto dentro de estos 500 millones iniciales. Así mismo. Los 500 iniciales que ya garantizan el pago de salarios para abril para los funcionarios, entre otras cosas. Así mismo, ¿verdad? Independientemente a eso, como explicaba también el ministro, nosotros estamos analizando distintos escenarios, ¿verdad? Hoy la prioridad es asegurar recursos a salud. Si hace falta postergar algún pago salarial, se va a tomar esa decisión. Hoy eso está dentro de la ley, da atribuciones a que el presidente de la República a través de un decreto pueda postergar el pago o diferir el pago. Lo que sí no le da atribuciones es hacer un recorte salarial por este periodo que dure la emergencia. ¿Sabes que me están preguntando sobre el presupuesto? Ande, no sé nomás si vas a recordar cosas, viceministro, porque eso hay que tener documentos, ¿verdad? Porque mucha gente ya, hubo mucho malestar por la actitud que tomaron algunos dirigentes sindicales de la ANDE. Entonces hay preguntas que están surgiendo en ese sentido, pues no sé si está en condiciones el viceministro hoy tiene los datos como para responder, ¿verdad? Es así, Roberto, no sé cuál es la pregunta en particular. No, la pregunta en particular es sí. qué porcentaje de todo el presupuesto es salario y qué porcentaje de ese gasto salarial son beneficios para los funcionarios. Mira, un tema que obviamente fue muy discutido en los meses previos cuando el Poder Ejecutivo toma la decisión de limitar los pagos en concepto de subsidios familiares, escolaridad, subsidio alimenticio, etcétera, a comienzo de año, era un poco ver los grandes números. Los grandes números nos dicen que en el presupuesto de este año están previstos en todas las entidades del Estado unos 70 millones de dólares para el pago de este concepto, ¿verdad? Obviamente, si uno analiza por entidad, una de las entidades que más concentra este monto es la ANDE, ¿verdad? Yo no tengo en mente cuál es el monto en particular, pero sí, aparte del Ministerio de Educación, que paga un monto fijo a los docentes, y otras entidades que creo que es el Hospital de Clínica, que también da una ayuda importante en concepto de insalubridad y otras cuestiones a personal de blanco. Las empresas públicas eran las que tenían una parte importante de estos 70 millones de dólares. Una cosa que dijimos, Guillermo, pero lo comentábamos en uno de los cortes, pero yo quiero dejarlo a la gente también, la cantidad de personas que podrían ser beneficiadas, viceministro, con este plan que comenzamos hablando del tema, el proyecto, ¿cómo es que? No, Ñangareco. El Ñangareco. Ñangareco es los alimentos. El de los alimentos, pero en total, digamos, con todo lo que se prevé, ¿cuánta gente va a llegar? El cálculo que hizo la gente de Emergencia Nacional son 330.000 familias. O sea, 330.000 ayudas de 500.000 guaraníes. Ahí ponerle, son más de 1.300.000 personas que van a recibir ese dinero para alimentos, pero vos estás hablando de la pensión, de la ayuda del 25%. Del subsidio directo, del 25%. El subsidio directo, el ejercicio que hicimos, Roberto, está en torno a los 1.500.000 a 1.800.000 personas, ¿verdad? Ese es el cálculo que hicimos en base a los datos de la encuesta de hogares. Como sabes, son proyecciones también que hace la encuesta de hogares, pero bueno, esos son los números que utilizamos para estimar el monto, que finalmente está en torno a los 300 millones de dólares para distribuir a las personas durante estos 2 meses. Acá preguntan lo del alquiler, ese es otro tema, los alquileres. ¿Por qué se afectó a los propietarios de viviendas que en su momento han invertido para cobrar un alquiler y hoy ven que directamente les afecta porque se posterga el pago del 60% hasta el 60% de lo que vienen cobrando? Y ellos también dicen que tienen que vivir un poco. Es un poco la visión de algunas personas que ven esto desde el otro lado, no desde el inquilino que se ve beneficiado, sino del locatario, ¿verdad? La persona que está cobrando mensualmente esos alquileres, viceministro. Así mismo, ¿verdad, Guillermo? Y eso ya es entrar un poco en la actividad privada también, claro, dicen. Es intervenir. Esta ley fue realmente muy compleja. Nosotros teníamos que tratar de equilibrar todas estas situaciones.
Pero finalmente eso es lo que se aprobó, ¿verdad? De que con un mínimo de 40% del costo del alquiler, el propietario no tenía derecho al desalojo, ¿verdad? Acá lo que se buscaba era tratar de proteger a la persona que dada esta situación, que no tiene recursos, se quede ahora sin hogar también, ¿verdad? Claro. Entonces se trató de buscar un equilibrio y finalmente esto es lo que se aprobó. Nosotros esperemos que esto dure lo menos posible y que la situación se restablezca también lo antes posible, ¿verdad? Pero bueno, como te dije, fue tan complejo todo esto que tuvimos que tratar de equilibrar todas estas situaciones que se podrían ir dando, ¿verdad? Deben tener en cuenta, nos dice otra persona, que no son solo 3 meses. Al terminar los 3 meses la gente va a empezar recién a trabajar y tal vez aún no puedan pagar sus cuentas y las aguateras privadas se van a ver sin ingresos por 4, 5 y hasta 6 meses, nos dice un oyente. ¿Qué empresa familiar aguantaría tanto tiempo? ¿Cómo van a pagar la escuela de sus hijos, la ANDE, salarios, mantenimiento? Porque claro, acá estamos hablando de un periodo, pero hay una estimación que hacer, ¿verdad? Es lo mismo que en el fútbol, se paraliza el fútbol, pero no es que mañana se reactiva y mañana se puede jugar al fútbol, porque los futbolistas tienen que entrenarse, y en el tema económico tiene que haber un desarrollo para empezar a generar recién. De vuelta, viceministro. ¿Eso está contemplado dentro de esta ley? Dentro de esta ley, como te digo, están las ayudas económicas por este periodo, las exoneraciones o prórrogas en el pago de impuestos y servicios básicos por los 3 meses o 2 meses, y eso es lo que está previsto, ¿verdad? La expectativa es que esto pase lo más rápido posible. Obviamente si requiere medidas adicionales, obviamente el Poder Ejecutivo las va a tomar llegado el momento. Nadie puede prever cuánto puede durar esta coyuntura o esta situación. Y también tenemos la limitación de recursos, ¿verdad? Nosotros tratamos de que los recursos que calculamos o que previmos que podría costar este plan de emergencia se den dentro de un contexto de sostenibilidad también de la economía, ¿verdad? Porque esto en algún momento tiene que pasar y después tenemos que apuntar nuevamente a la recuperación económica y no queremos dejarle muy mal herido a la macroeconomía paraguaya, algo que nos costó tantos años de sostener que se puede perder en unos meses, ¿verdad? Entonces se tuvo que tratar de equilibrar esa situación. Como te decía, esta ley es muy compleja y tuvimos que tratar de equilibrar varias situaciones de manera a que las medidas que se tomen generen el impacto negativo menor, ya sea a la economía y a todos los sectores de Una pregunta muy concreta. Sí. Salud estima que los picos se pueden dar en la segunda quincena de abril, lo decía el ministro de Salud. En teoría nuestra cuarentena termina el domingo 12, domingo de Pascua, antes de que empiece la segunda quincena. ¿Está preparado el Estado para soportar que se extienda la cuarentena hasta finalizar el mes de abril o no? Como te digo, acá nosotros previmos esta situación hasta por 2 meses en el caso de las ayudas económicas y 3 meses en el caso de los servicios básicos, ¿verdad? Entonces, entiendo que la idea era de que en caso que sea necesario extender esta cuarentena, tener estas herramientas que nos permitan mitigar, ¿verdad? Obviamente todo va a ser insuficiente ante la dimensión que tiene esta situación, ¿verdad? Esto es algo que nosotros nunca lo vivimos, algo extraordinario, y que lo que nosotros creemos o tratamos con esta ley es tratar de mitigar su impacto negativo. Obviamente seguramente nunca va a ser suficiente dependiendo de las dimensiones que esto vaya tomando, ¿verdad? Hacienda va a hacer una transferencia de 100 millones de dólares al IPS para pagos por reposos por enfermedad y esta es la parte que te quiero preguntar, viceministro, compensación económica a los trabajadores afectados por la pandemia. Entiendo que si hay despidos, por ejemplo, va a haber una ayuda económica directa. Eso es lo que se entiende de la ley. No sé si estoy en lo correcto. Es así, el IPS tiene una figura que es el reposo, Sí. que generalmente el 50% lo paga el IPS y el otro 50% el empleador. Pero acá hay que aclarar, Roberto, que a esta ley le falta la otra pata justamente, que es la del trabajador formal y obviamente la del empleador formal, ¿verdad? IPS está trabajando en un proyecto de ley en esa línea de tratar también de diferir los pagos, ya sea del aporte patronal, como tratar de atender también la situación de aquellos empleados que puedan ser cesados, despedidos o suspendidos. Lo que nosotros hacemos acá es
como está en una situación extraordinaria que seguramente va a afectar también al IPS, tratar de darle un fondo de unos 100 millones de dólares, de manera que les permita a ellos tener la disponibilidad financiera al momento que vayan a tomar esas decisiones que te Pero esa mencionaba. plata es a cuenta de lo que le debe el Estado al IPS históricamente. Asimismo, es a cuenta de una deuda histórica que por primera vez también, aprovechando toda esta coyuntura, ya el fisco también lo hace a cuenta de esa deuda histórica, ¿verdad? Bueno, tenemos que cumplir, Robert, Sí. viceministro. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Enseguida volvemos.